Muy buenas noches a todos los televidentes de agendaldia.net y Confrontación, el espacio de la libre expresión. Hoy tenemos al representante de la Cámara, Carlos Eduardo León Celis, representante del Partido Conservador Colombiano. Representante, buenas noches. Buenas noches a todos los pamploneses. Representante, a lo que vimos, a la parte política, ¿cómo está hoy la agenda legislativa del Congreso de la República? Pues para una buena noticia, estamos trabajando ya en la sesión plenaria del Senado el proyecto de ley de declarar Patrimonio Inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona. Esperamos que en los próximos días ya haya surtido pues, los 4 debates y se haga realidad ley de la República. Y hay otros proyectos interesantes, estamos esperando la reforma a la salud, muy importante, muy esperada frente a la expectativa de todos los colombianos de una verdadera reforma que le apunte a un mejor servicio de calidad. Y hay otra serie de proyectos que obviamente indican que la agenda va a estar muy apretada en esto que resta de esta legislatura. Bueno, representante, usted es de las personas que ha venido trabajando por la ciudad de Pamplona más o menos hace 2 años cuando llegó al Congreso de la República. El patrimonio cultural de nuestra ciudad es como su tema dentro de la parte de Pamplona. Hay un reconocimiento especial y por eso saqué adelante esta ley de declarar patrimonio inmaterial, el tema de la Semana Santa. Creo que los colombianos y el mundo entero deben reconocer a Pamplona por su tradición religiosa, su tradición también obviamente dentro del tema de educación, es fundamental para el departamento. Yo creo que, y se lo decía el ministro de Comercio en días pasados, Pamplona tiene pues muchas oportunidades frente al tema del turismo. El turismo religioso es una de ellas. Vamos a tener la doble calzada. Esta semana que el presidente hablaba de la Alianza Pacífico, que tuvimos la oportunidad de aprobarlo en la Comisión Segunda, de comprometernos con ese gran proyecto, sabemos que el proyecto Cúcuta-Buenaventura es la doble calzada que indudablemente va a pasar aquí por la ciudad de Pamplona y que va a beneficiar toda esta provincia. Entonces, yo creo que básicamente nuestra preocupación es cómo jalonamos un verdadero desarrollo económico para Pamplona, para el norte de Santander, y déjeme decirle que veo grandes oportunidades. En el tema del TLC con Estados Unidos, le venía diciendo al ministro de Agricultura el tema del durazno en Cácota, por ejemplo. Otra gran expectativa que se genera frente al tema de la mora aquí mismo en Pamplona. En fin, yo creo que tenemos unas oportunidades frente a este Tratado Libre de Comercio. ¿Qué necesitamos? Indudablemente mejorar la infraestructura. Ya sabemos que hay un compromiso del Gobierno Nacional frente a la doble calzada. Tenemos la Universidad de Pamplona que brinda un amplio conocimiento frente a todo lo que significa la misma provincia del norte de Santander. O sea que veo un futuro muy claro y desde luego que estamos trabajando el tema cultural como una prioridad. Representante, usted vino trabajando y fue ponente precisamente del Tribunal Superior de Pamplona. Esa ley fue objetada por el presidente de la República. ¿En qué va este tema? Sí, fue objetada, rechazamos esas objeciones y hoy está en manos de la Corte Constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional le dé la razón al Congreso. Habló usted de la Universidad de Pamplona. ¿Qué trabajo se viene haciendo en favor de la misma universidad? Tengo pues una comunicación, he venido hablando con el rector. Yo esperaría que la universidad sea beneficiada de importantes recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también quiero decirle que la Universidad de Pamplona hoy hace parte de ese proyecto de la reconstrucción de Gramalote. Se ha firmado un contrato con el Fondo de Adaptación y esperamos obviamente y aplaudimos el hecho de que sea la Universidad de Pamplona también que esté al frente de ese proyecto de emprendimiento para Gramalote Norte de Santander. Hemos estado precisamente en varias reuniones donde se habla del tema de Gramalote. Una de las últimas fue el exministro Germán Vargas Lleras, cuando se paró de un momento a otro precisamente de una de estas reuniones en la gobernación del norte de Santander, porque por Gramalote realmente el tema iba muy quedado. ¿Cómo está hoy Gramalote? Bueno, esta semana precisamente recibí una respuesta del Fondo de Adaptación a una serie de inquietudes. Les solicité el cronograma, me han manifestado que a partir del 2014 inician obras de desarrollo urbano y la construcción de la vía. Es necesario, el sitio que se ha escogido
es necesario, construir una nueva vía que se llama Puente Cuervo Miraflores, Miraflores hacia el municipio de Lourdes. Acaban de hacer una convocatoria para los diseños de la misma y dentro del cronograma parece que va a ser construida en el 2014, inicia construcción en enero del 2014. En el segundo trimestre del 2014 inician las obras de desarrollo urbano. Lo que le he pedido al Fondo de Adaptación, al mismo ministro de Hacienda, es que tenga celeridad este proyecto por la situación que se ha vivido. No entendemos por qué tanta dilación frente a una situación que es emblemática por la primera hora invernal. Representante, ¿cómo llegó usted a Pamplona? ¿Vía aérea, vía terrestre? Vía terrestre, siempre lo he hecho, me encanta. ¿Y cómo vio usted el corredor vial? Son 17 puntos muy críticos. Sí, la verdad, hay que reconocer que se hicieron unos buenos trabajos en los puntos intervenidos, pero también reclamar por la demora en la intervención de los puntos restantes. Hay un compromiso del Ministerio de Transporte, entiendo que se había dado una noticia de 100.000 millones de pesos. Lo que está presentándose en estos momentos es demoras en la contratación. En la última reunión que tuve con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Luis Fernando Andrade, me informaba que se iba a hacer la contratación a través de la concesión San Simón, porque de hecho la vía está concesionada. Esperamos que en los próximos días podamos tener respuestas positivas y que los trabajos se adelanten y de aquí a 4 o 5 meses por lo menos ver avances importantes, pero hay los recursos, hay el compromiso del Gobierno Nacional y le estamos haciendo el seguimiento pertinente. Precisamente el INCO, vías pues, ANI. La ANI, perdón, hoy se llama la ANI, acaba de firmar un convenio entre Cúcuta y el municipio de Ocaña para la concesión de esta vía, y Pamplona seguimos mirando. Aquí hemos hablado, llevamos 15, 20 años hablando del anillo vial de la ciudad de Pamplona. Todo el mundo nos lo promete, nos lo ofrece, que ya están los recursos, pero anillo vial no se ve. No, hay que hacer claridad en lo siguiente. Esta semana se habló de los contratos que firmó Invías para la vía Cúcuta-Ocaña, que hacen parte, esa vía no está concesionada, esa vía se está estructurando para entregarla en concesión. El tramo Cúcuta-Pamplona está concesionado a San Simón. La Agencia Nacional de Infraestructura obviamente está revisando el tema y cómo va a lograr los avances de los puntos críticos. Pero hay una realidad, este corredor vial hace parte del proyecto de las vías de la competitividad. Cúcuta-Buenaventura, esta semana que hablábamos de Alianza Pacífico, es cuando toma más interés esta doble calzada, para lograr nosotros tener acceso al Pacífico. Entonces, ¿qué estamos esperando? Le estamos haciendo seguimiento a la estructuración, esperamos que a finalizar este año se tengan noticias de esa estructuración, se abra la licitación y se termine la concesión Cúcuta-Bucaramanga, quede totalmente incluido este proyecto y en el lapso de 5 años, diría, podamos tener esta doble calzada. Representante, cambiemos de tercio, como dicen los toreros. ¿Usted cree que nos ha cumplido el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República, tiene un gran compromiso con el norte de Santander, ha hecho unos anuncios muy importantes, pero diría que en los ministerios a veces no se avanza a la velocidad que estamos reclamando. En el tema de infraestructura, como lo digo, se anunciaron los corredores viales, entre esos la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga, que es el proyecto Cúcuta-Buenaventura, pero yo diría que estamos atrasados. 3 o 4 meses de atraso estamos dando el proyecto porque ya la estructuración debería estar lista, abierta la licitación para lograr que inversionistas participen en este proceso y tengamos certeza de que ese proyecto va a salir adelante. Yo quiero decirle a los amigos de Pamplona que hay un COMPES para la infraestructura vial, que en eso ha venido trabajando el Gobierno Nacional y que además todos estos tratados de libre comercio reclaman que infraestructura. Eso es a toda voz se viene hablando del país y nosotros no podemos estar ajenos a eso. Luego el gobierno tiene un gran compromiso, debemos estar muy atentos y pedir celeridad a estos compromisos. Representante, le tengo que ser muy sincero, quedé preocupado en la última visita del presidente Santos, pues tuvimos la oportunidad de estar en el Club Comercio, porque es una reunión a puerta cerrada. O sea, en otras palabras, son de esas reuniones donde no dejan entrar líderes, donde no dejaron entrar ni siquiera los diputados de la Asamblea, no pudo entrar sino el presidente de la Asamblea. Ese tipo de reuniones, ¿por qué las hacen así? Bueno, esa es una reunión donde se estaba analizando básicamente con los empresarios y comerciantes la situación que vivía la ciudad de Cúcuta y sobre todo con el tema de Venezuela, el de la baja que había presentado en ingresos el comercio,
eso conllevó a un desempleo pues muy alto y lo tenemos todavía. Entonces pienso que fue una reunión como de estrategias y de anuncios, pero estamos esperando un nuevo acuerdo de la prosperidad para hacer seguimiento. La semana pasada vinieron muchos funcionarios, vino el asesor que tiene que ver con las regiones, el doctor Juan Carlos Mira, el consejero de las regiones, perdón, Juan Carlos Mira, con un gran equipo a hacer seguimiento a todos los compromisos. Reitero, hay la voluntad del gobierno nacional, eso lo tenemos que reconocer, pero es necesario imprimirle celeridad. En el tema de vías pasarán 2, 3, 4, hasta 5 años para poder ver realidad la doble calzada, la vía del Catatumbo, Tibula Mata y la concesión de Ocaña. ¿Por qué razón? Porque son proyectos que implican una gran inversión, pero en otros aspectos vemos un avance significativo. El acueducto metropolitano, aquí en Pamplona estuvimos hablando esta semana con el alcalde en Bogotá, se viene analizando proyectos en materia de red terciaria para Pamplona y la provincia. En fin, yo creo que tenemos que apostarle al aprovechamiento, y ese es el mensaje de los tratados de libre comercio. Como departamento y como provincia, ¿cómo vamos a lograr resultados positivos? No lo quiero llevar todavía a la ciudad de Pamplona donde estamos. ¿Cómo ve usted el norte de Santander? Siendo nosotros pues una posición muy privilegiada con la hermana República de Venezuela, la situación de presidente vecino. No, tenemos muchas dificultades, nosotros no podemos seguir dependiendo solo de Venezuela, y una de las barreras más grandes que tenemos es primero la infraestructura, eso hay que reconocerlo, por eso reclamamos celeridad, pero pasarán 4 o 5 años, como lo estoy manifestando, y la capacidad empresarial. No hemos desarrollado un verdadero norte frente a este aspecto que es fundamental para generar posibilidades de más empleo y lograr un aprovechamiento de los tratados de libre comercio. Fíjese que el desarrollo se está enmarcando en la costa norte, ahora con Alianza Pacífico en el Pacífico, y el departamento norte de Santander, pues tenemos la oportunidad y la estrategia de estar frente a Venezuela, al lado de Venezuela, pero con la situación tenemos que pensar más allá de Venezuela. Yo sí es cierto, yo creo que todavía nos quedamos pensando, fue en Venezuela, Venezuela se estaba pues, disminuyendo todas las veces y nosotros seguíamos insistiendo en algo que sabíamos que se estaba perdiendo. Mire, yo quiero comentarles una experiencia. Estuve hace poco en Cácota hablando del tema de los duraznos. Hicimos una reunión con el ministro de Agricultura, con el ministro de Comercio. Nuestra esperanza es que el próximo TLC, que se va a firmar con Corea del Sur y que se va a ratificar en el Congreso, perdón, tengamos la oportunidad que productos de la provincia de Pamplona puedan llegar a todos estos mercados, pero con valor agregado. Y en eso juega un papel importante la universidad. Yo creo que están dadas todas las condiciones, excepto la infraestructura, que esperamos tenga ese compromiso el gobierno de sacarla adelante lo más pronto posible, pero están dadas las condiciones para que ganemos posicionamiento en el mercado internacional de todo el desarrollo agroindustrial de esta provincia. Representante, en los últimos días se han venido presentando inconvenientes en la ciudad de Pamplona precisamente con los comerciantes por algunas medidas que ha tomado la DIAN, que todos estamos de acuerdo, hay una normatividad que tampoco la podemos evitar, pero no se ha socializado este tema. Usted ha venido trabajando en compañía del alcalde, ¿cómo ha avanzado? Bueno, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de comerciantes que reclamaba un diálogo entre la DIAN y realmente la autoridad municipal. Esta semana logramos con el alcalde esa importante reunión con el doctor Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN a nivel nacional, y un compromiso de venir aquí a Pamplona y también un compromiso de tener en cuenta la situación no solamente de Pamplona, sino de la zona de frontera como tal, de nuestro departamento. Espero que ese diálogo se mantenga. Yo creo que hicimos un puente muy importante y esperamos que eso pues tenga eco y que los comerciantes sean escuchados. ¿A través de quién? A través de la autoridad municipal, en este caso el señor alcalde. Representante, entremos a la parte política. ¿Cómo está hoy Carlos Eduardo León Celis? Se avecinan las elecciones, estamos ya en la recta final. No, estamos trabajando con mucha tranquilidad, acompañando al senador también Juan Manuel Corzo. Estamos recorriendo el departamento norte de Santander. Digo que la campaña todavía está muy lejos. Yo diría que entre el mes de diciembre y enero vamos a estar trabajando muy duro en lo que es campaña. Lo que resta de esta legislatura y la que viene, el segundo semestre, vamos a hacer unos debates de control político
precisamente para hacer seguimiento a todos los compromisos del gobierno nacional. No podemos perder el interés en lo que significa los anuncios del señor presidente para Pamplona y para el norte de Santander. Y desde luego vamos a presentar nuevamente el nombre a consideración de los norte santanderianos. Como siempre lo hemos dicho, el interés es de servir, de estar allí en el Congreso de la República hablando de los temas que tanto interesan y que ojalá podamos ver un norte de Santander con mayores posibilidades, más empleo para nuestros jóvenes en el sector agrario, en el sector rural, en el sector urbano, que los profesionales que están saliendo de la Universidad de Pamplona tengan más oportunidades también, más posibilidades. Yo creo que tenemos la ocasión o el momento en que el gobierno nacional ha anunciado importantes inversiones del norte de Santander y que a esas inversiones hay que hacerle seguimiento porque son proyectos que no se van a terminar este año ni el siguiente y queremos estar ahí en el Congreso precisamente para estar muy pendientes y seguir avanzando hacia el camino del desarrollo económico y social de nuestro norte. Como norte santanderiano, me alegra que ningún parlamentario pierda credenciales. Salió a favor ya un fallo del representante Carlos Eduardo Leonceli. ¿Está pendiente otro? No, en cuanto al contencioso administrativo ya simplemente estamos en una investigación como es natural frente a la Corte Suprema de Justicia y pues nosotros mismos hemos estado muy interesados en ese desarrollo. Siempre se habló de cosas que no son ciertas y estamos muy tranquilos y por eso confiando en Dios más adelante se podrá vislumbrar la verdad de todo lo que ha pasado. Quiero decirle que esa misma confianza en Dios es la que me ha motivado a seguir adelante y a trabajar por el norte de Santander. No ha sido fácil. Quien está en la política sabe que está expuesto a todo tipo de ataques y a todo tipo de investigaciones y bienvenidas todas ellas. Representante, se va a elegir presidente en el nuevo periodo del Congreso de la República, senador, pues en la Cámara Alta y en la Baja. ¿Qué han pensado ustedes, los parlamentarios, hablando de ustedes como el senador Juan Manuel Corzo? ¿A quién están acompañando? No, sabemos que está aspirando el senador Cristo para la presidencia del Senado, entonces pues pensamos que es muy bueno para el norte de Santander también. En el caso de la Cámara está el doctor Penagos, un representante del partido de la U. Entonces consideramos que pues para la mesa directiva, para el mismo Congreso de la República, éxitos en esta próxima legislatura y que eso también signifique para el norte de Santander, reitero, oportunidades muy grandes. Muy amable el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Leonceli, por estar hoy en Agenda Día.net y Confrontación, el espacio de la libre expresión. Juan Manuel Corzo Román, senador de la República, hace parte del Partido Conservador. Senador, con usted podemos hablar diversos temas. Es presidente precisamente de la Cámara Alta. ¿Cómo fue esa experiencia precisamente cuando llegó a la presidencia del Senado? Fue muy interesante. Además que tuve la unión de todo el Parlamento en mi votación y eso hace que tuviera una gran responsabilidad. Pero eso también causó algunos resquemores. Y desde luego que ustedes saben que la política del norte de Santander es muy fuerte y se ha dividido mucho, de tal manera que desde el principio no tenía yo previsto que hubieran de pronto personas que fueran a atacar tanto a su coterráneo y a su senador que llegaba a la presidencia, el primer presidente real de esta época del Senado de la República y del Congreso de la República, y llovieron muchísimas acusaciones falsas, me tenían muchísimo informaciones que no eran, llegaron al periódico El Tiempo, pagaron páginas completas diciendo temas que no fueron gratas para mí realmente, cuando mi familia es una familia ancestral norte santanderiana. Yo he hecho la política desde el principio al fin, desde niño, y realmente se hicieron acusaciones que desde luego me molestaron, pero no me conmovían mucho, porque en el interior de Juan Manuel Corzo sabía que tenía, la responsabilidad que tenía, y me tocó soportar muchísimos movimientos lamentables que no hago ni los vuelvo a repetir, porque
no es grato, ni para el norte de Santander fue grato, ni para mí, ni para mi familia, pero soporté todo. Senador, pero ¿por qué, o sea, se ve como en la clase política, como usted lo dice, el norte de Santander, ¿por qué somos así? No sé qué pasó, pues había una clara intención de dañar. Venían las elecciones de alcaldía y de gobernación. Acuérdese usted que pagaron una página en El Tiempo diciendo que yo era narcotraficante, que yo era mafioso, que yo era paramilitar. Es decir, a mí ya me han investigado por ser de izquierda, por ser paramilitar. Yo soy un abogado sencillo, de centro, como cualquier norte santandereano, de familia, como cualquier norte santandereana, que me he dedicado porque encontré desde muy niño la vocación de servidor público y he hecho una carrera limpia. Pero de pronto hubo un temor que como presidente del Congreso yo presionara las elecciones territoriales y eso se salía de cualquier órbita, porque realmente la presidencia del Congreso de la República es una gran responsabilidad, es una de las cabezas de los poderes públicos y conlleva igualmente una dedicación nacional muy importante e internacional. Yo ya me estaba moviendo a nivel internacional de manera muy fuerte, pero he recibido perdón de la misma gente que quiso hacerme daño y he aceptado esos perdones, de tal manera que eso ya pasó, se quiso hacer daño, pero la gente que me conoce no repara en eso realmente. De hecho, a nivel publicitario tenían armado un poco de cosas y, bueno, en fin, en esa parte inicial no fue tan grato, pero durante la legislatura tengo hoy en día algo que me satisface mucho, y es que fue muy productivo el tema legislativo, que era mi interés real, y las relaciones con entes de carácter internacional fue muy rico para nosotros. Además adelantamos algo que la gente no ha valorado todavía. El COMPES del Catatumbo es un instrumento que le di al gobernador y a los alcaldes, muy importante para el desarrollo en momentos que el norte de Santander está en un momento muy difícil. Dentro del COMPES viene incorporado el tema del tren, que eso le sirve a todo el departamento, al sur del departamento, a los pueblos de occidente, al centro y al norte del departamento, porque atravesará todo el departamento y tendrá un brazo igualmente para salir. Pero necesitamos igualmente el apoyo de los parlamentarios, de que se concentren en eso, y del gobernador y de los alcaldes, porque el tren le quita desde luego el tema que hoy encarece todos los productos nuestros, que es el flete, de tal manera que eso se pudo avanzar bastante. Se avanzó bastante, por ejemplo, para la provincia de Pamplona, y lo dijo la ministra en pasada venida, que yo me vine con ella desde Bogotá, el sentido de la variante de Pamplona. Igualmente para el alcalde avanzar en otras cosas importantes. Hoy tenemos un buen alcalde en Pamplona y hay que aprovecharlo. Eso, que hay buenas relaciones, se me adelantó el tema que llevaba más adelante. Hoy aspira un coterráneo precisamente a la presidencia del Senado. ¿Lo está apoyando? A contrario censo de lo que hicieron conmigo, yo lo apoyo y lo dije en la Cámara de Comercio. O sea que perdonó. No hay que desaprovechar los momentos que tiene el norte de Santander. Mientras que en el caso mío me tocó vivir la experiencia actual de algunos factores y vicios de la personalidad, de envidias y de daño, yo lo que llamé a la colectividad y llamé a la clase parlamentaria y a la clase igualmente dirigente del norte de Santander y a los comerciantes, etcétera, a los gremios, es que no dejemos pasar por nuestras narices las oportunidades. Tener uno de los poderes públicos ayuda mucho al departamento, porque sin lugar a dudas se consiguen cosas para el departamento. Hoy no se trata de temas de vanagloriarse uno, o de decir uno que consiguió o no consiguió, o de vivir del afán mediático del triunfo de ser presidente o no presidente. Es los logros y las cosas buenas que puede traer para este departamento, que hoy en día tenemos unos problemas muy graves. Nosotros vivimos casi 8 años donde en el tema, por ejemplo, vial, el departamento estuvo en el ostracismo nacional. No sé por qué razón, pudo influenciar mucho la situación de la relación presidencial del presidente Uribe con Chávez, y de pronto aquí en Norte de Santander no se tomó como un departamento pionero en todo el tema de las dobles calzadas y eso. Hoy en este tiempo hemos logrado con todos los parlamentarios avanzar en tema de dobles calzadas. Hoy lo estamos viendo, tanto de Bucaramanga para acá, va un paso lento, va. Igualmente de Cúcuta hacia acá
va a la doble calzada, eso nos va a servir, y si se hace lo de la variante, eso nos va a servir. Senador, sí, como usted lo plantea, es cierto. Muchas veces las relaciones le manejan Bogotá-Caracas sin importarle lo que es la frontera. Cierto. Gracias a Dios, y hay que aceptarlo, se ha cambiado por la misma poder como es el Senado, la presidencia del Senado. Si se aprovecha en buen sentido la palabra para un departamento, se logran los objetivos. En un porcentaje, no hablemos de Sinsabor, eso no lo hablamos para nada. ¿Se cumplió para el norte de Santander de acuerdo a ese cargo? Claro que sí, se avanzó. Lo que pasa es que el norte de Santander tiene hoy unas falencias, y es que como no se lograron hacer proyectos de esta envergadura, no se pudo avanzar igualmente en los diseños y en muchas otras cosas más, de tal manera que llevamos un rezago muy grande. Entonces, mientras que se hacen los diseños, mientras se estructura el proyecto, mientras se hace la licitación, eso se va en 2 años o 3 años, pero pues ya está proyectado en el plan de desarrollo, ya está igualmente en un COMPES, ya está igualmente en la proyección de los presupuestos y en planeación nacional, y eso va. Lo que pasa es que no vamos al ritmo que queremos. Entonces mucha gente dice, es que no vi la obra, es que no se hizo nada, es que no. No, pero es que esto lleva tiempo. Lamentablemente, vuelvo y repito, pasaron 8 años donde las relaciones estuvieron muy álgidas entre Bogotá, Caracas, y eso nos hizo mucho daño al norte de Santander. En este periodo, todos los parlamentarios, no mi presidencia, todos los parlamentarios estamos, creo que con un solo norte, y en eso vamos avanzando. Fuera de otras obras menores que le hemos venido consiguiendo a los alcaldes, y que eso van aliviando un poco también, pues porque el cuatrenio de los alcaldes requiere el apoyo de los parlamentarios, y todos los parlamentarios estamos ayudando para que ellos hagan una buena gestión. Es decir, busquemos la unión de todos con el fin de rescatar nosotros una situación lamentable que está viviendo. Hoy el desempleo es gravísimo en el norte de Santander, igualmente por culpa de la vecindad. Venezuela, su economía, que no existe economía, Venezuela solamente vende petróleo, pero ellos no tienen economía. Colombia tiene economía por ciertos sectores, tiene industria, tiene comercio, tiene igualmente relaciones internacionales valiosas. Venezuela se le ha caído la moneda de tal manera que hoy en día no es un buen socio comercial, y hemos llevado con eso ese lastre de Venezuela. Usted en el Congreso de la República manejan diversos temas, por ejemplo, el matrimonio de sexo entre mismas personas. ¿Cuál es la posición del Partido Conservador? Nosotros hemos sido muy claros en eso. Nosotros tenemos tradición, familia, etcétera, etcétera. Y además naturaleza. Nosotros estudiamos no solamente el derecho divino, sino el derecho teológico, sino el derecho natural y el derecho civil. Las normas se han hecho para eso. Entonces nos quieren comparar las nuevas tendencias que ha habido en Francia, pero se olvidó que en Francia también hubo 2 millones de caminantes rechazando semejante situación, pero realmente eso fue opacado, porque hoy hay un liberalismo de izquierda, un liberalismo que está llevando a la gente a lo que es el ateísmo y a que son otras doctrinas donde el Estado es solamente aparte de la Iglesia y de las creencias y nuestras raíces. Lo de nosotros es muy claro. Lo de nosotros es que el centro de nuestra sociedad latina es la familia, y de la familia es el matrimonio. Ese matrimonio conlleva igualmente la unión, como lo establece también la Iglesia Católica, nuestras creencias morales y éticas, también las civiles, y ese matrimonio está por conformarse, como lo dice la Constitución, entre un hombre y una mujer. Tiene un fin, procrear, pero cuando se establece el matrimonio con esos fines, y además entre hombre y mujer, tiene unos efectos también sobre la defensa del derecho de la niñez, porque el efecto del matrimonio también puede ser la adopción, uno de los efectos, además el de la procreación natural, pero aquella pareja que no puede procrear, pues adopta. Entonces el matrimonio entre la misma pareja, que implica que se adopte también, que se le dé el derecho de adopción, pues eso ya es lo que no contrasta con la ideología conservadora, porque realmente el niño no tiene en ese momento el racionamiento de que puede tener un adulto, de decir yo quiero un papá o una mamá de tal forma. Nosotros respetamos a las parejas del mismo sexo, totalmente las respetamos en todo, y en los demás derechos que ya se les han delegado y se les han extendido a través de la ley.
es decir, que tengan derecho a la sucesión de ellos, que tengan igualmente a la repartición de bienes, que tengan derecho igualmente a compartir, etcétera, 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 de cosas. Pero ya cuando se habla del matrimonio y del efecto de la adopción, estamos tocando el tema de la familia y estamos tocando el tema de la niñez. Y por encima de todo, de los derechos prevalentes dentro de nuestra Constitución es la niñez. Y nosotros tenemos una posición muy clara en que la niñez tiene que criarse entre parejas de diferentes sexos, como lo establece la naturaleza, la religión que nosotros pertenecemos y a la cual hacemos y vamos a misa y entendemos que es así, y las diferentes iglesias, como igualmente la Constitución y el derecho civil. Senador, se viene hablando en Cuba de paz. ¿Cree que este tema viene avanzando? Yo creo que sí, pero en eso el procurador tiene una posición que me parece que es la posición en derecho y que es la posición clara. Ellos volvieron a reiterar en estos días que ellos no responderán con cárcel sus actitudes ni sus delitos de lesa humanidad. Pues resulta que Colombia ha firmado los tratados internacionales y los convenios internacionales, y además hay unos tribunales internacionales donde además los delitos de lesa humanidad son perseguidos y los delitos de lesa humanidad son claros. Eso de que se haya hecho una ley donde se va a decir que se va a exonerar de delitos aquellos que hayan cometido de lesa humanidad, pues no va a tener mucha fuerza de ley, porque hay unas normas superiores constitucionales e internacionales que no les va a permitir eso. Ahí está el cuello de botella del proceso de paz. Ahí es donde se puede romper esa estructura, pero porque además ellos están buscando curules dentro del Congreso de la República. Resulta que la guerrilla tiene una estructura vertical, donde sus mandos son los que más o menos podrían tener una estructura mental también para acceder al Congreso. Pero las estructuras bajas son gente muchas veces sin preparación. Y si estos se inhabilitan por cualquier delito, ¿cómo van a hacer ellos para participar en política? Pregunto yo. Estos ya son raciocinios míos, no del procurador. El procurador, desde luego, tiene muy claro el tema del derecho internacional humanitario, los acuerdos de Roma, etcétera, etcétera, de las cortes internacionales, pero pues en ese tema yo comparto y creo que todo el Partido Conservador comparte. Ese es el cuello de botella que tiene la paz. Cuando le digan, oiga señores, a ustedes los van a perseguir las cortes internacionales. Ustedes pueden haber hecho la paz con Colombia, pero las cortes los van a perseguir. Ustedes de pronto les va a tocar pagar cárcel. Les dicen, a nosotros no nos sirve la paz así. Ya lo han dicho y ahí es donde hay un poco de problema. Todos queremos la paz. Dios quiera y la Virgen Santísima nos colabore a nosotros con pasar el manto sagrado para que este país se pacifique. Ya es hora, eso nos ayuda en ese propósito de la unión colombiana, de sacar hacia futuro un país que hoy en día es un país con mucho prospecto, con un país con una economía sólida, un país que tiene provisiones. Y lo comparamos, por ejemplo, con España. En España se están acabando entre los partidos políticos e internamente entre los partidos. Allá no están viendo la unión entre ellos, no están mirando entre sí cómo salen adelante. La paz nos puede propiciar lo antagónico a eso, es decir, que los colombianos nos unamos en propósitos futuros, que eso va a generar validez para toda la ciudadanía colombiana, para todos los habitantes de Colombia en progreso, en estabilidad, en tranquilidad, en trabajar conjuntamente en propósitos de paz. Senador, ¿cómo se entiende pues que es un cuello de botella bastante fuerte, como usted lo plantea, hablando de paz cuando se está en una guerra? Precisamente en estos días en Chitagá asesinaron unos soldados. ¿Cómo se habla de paz en ese sentido? Eso no se puede entender. Desde luego que este hecho fue cometido por el ELN, pero por ejemplo yo escribí sobre ese tema y hablé sobre ese tema, no le gustó mucho al presidente. Ese es un tema que yo lo debo manifestar. Yo hice propuestas y manifestaciones como presidente del Congreso que no le gustaban al presidente de la República, pero en el entendido que él es presidente de una rama y yo soy era presidente de otra rama. A mí me pareció muy raro que el inicio de todo este proceso de paz no se hiciera el cese a hostilidades y al fuego, porque
uno no puede arreglar la situación en familia o con su mujer o con su señora tirándose los utensilios de la casa para ir a lo menos, a lo más, pues matándose entre los colombianos. Yo creo que la mejor era un cese al fuego y sentarse uno a hablar. Eso era el primer paso y el primer propósito de un diálogo de paz. Es decir, era la primera demostración de paz. Pero bueno, el que está a cargo de ese tema de la paz es el presidente de la República. Nosotros somos meros opinadores de esto, pero desde luego todas estas muertes que ya no tienen una causa revolucionaria. Mire usted, matar unos policías que son unos jovencitos, son unos muchachos de 17, 18, 19, 20 años, eso no tiene sentido, eso no tiene causa revolucionaria, eso no tiene reivindicación social, eso lo que obedece es a un tema de tránsito y muchas veces de droga, y esto se desfiguró, es que el sentido de esta guerra no tiene, y que ya es una guerra muy vencida. El ejército colombiano y la policía colombiana ha avanzado tanto que ellos están muy debilitados. Luego, por eso me parece que nosotros tenemos unos puntos de vista diferentes al del presidente. Nosotros podríamos negociar con mucho más fuerza que lo que se está haciendo, pero bueno, aceptamos por el beneficio de la paz. Y el tema del ELN, pues me parece que esto fue una situación absurda lo que pasó en Chitara. Bueno, no se puede quejar el presidente Santos, ha tenido el pleno apoyo del Congreso de la República. Senador, hoy ¿cómo ve usted el Partido Conservador? ¿Está dividido, unos con Uribe, otros con Santos? Uribe es una figura importante del país. Uribe lo quiere mucho la base de Colombia. De pronto en Bogotá no tanto. La alta alcurnia bogotana pues le gusta más otro tema, y además yo creo que Uribe se ha pasado un poco con el tuiteo. Pero Uribe es un líder, Uribe es un dirigente importante del país y un dirigente que sigue hablando, pero ese es Uribe, y Uribe va a sacar sus listas al Congreso, no conservadoras. El Partido Conservador tiene su partido, sus reglamentos, sus estatutos, sus bancadas, y nosotros nos definimos bajo ese esquema, bajo el esquema del Partido Conservador, de la estructura del partido, del directorio nacional, más la reunión de las bancadas, tomamos decisiones. Por eso es el orden del Partido Conservador. Hoy en el Congreso el partido más importante para el presidente lo ha sido, y lo fue para Uribe, más organizado, que vota más organizadamente, que toma decisiones más embacadas, es el Partido Conservador. Además tiene una bancada muy fuerte, y decide en Cámara y decide en Senado. De tal manera que el Partido Conservador sacará su lista al Senado independientemente. Como Santos, sabemos que tiene una tendencia muy grande y se ha ido más que la U hacia el Partido Liberal, pero son decisiones políticas respetuosas. Por eso creo que el Partido Conservador está en el centro, no en el puro centro, en el centro, defendiendo sus tesis, las tesis de defensa de la niñez, de defensa de la mujer, de defensa de la familia, de derecho a la vida con lo del tema del aborto. Bueno, todos estos temas. Acabamos hace 2 semanas, y perdone que yo tumbé dentro de la ley de la salud, tumbé el parágrafo segundo o inciso segundo del artículo 5, donde querían volver a meter el tema del aborto. Y Juan Manuel Corzo tumbó eso con la defensa del derecho a la vida. Pero no es una posición mía, es una posición filosófica del conservador. Precisamente, senador, estoy muy atento a lo que usted está planteando, pero hoy el Partido Conservador, con toda la fortaleza que tiene, porque puedo decir Partido Conservador, Partido Liberal, son mucho más fuertes que el nuevo Partido Lobo, cuando es una sociedad o un partido de garaje en cualquier momento. ¿Cuánto lleva el Partido Conservador sin tener candidato a la presidencia de la República? ¿Por qué eso, cuando es tan fuerte? La gente no cree que eso suceda, pero sí sucede. El poder influye en la política. En 1930 le dio a Laureano Gómez irse a la oposición total, y en el 36 viene López y hace una gran revolución en el Estado colombiano y en la burocracia colombiana, y crece el Estado gigantescamente. Eso lo toma el Partido Liberal y emplea muchísima gente y liberaliza mucho el país con eso. A Pastrana le sucede lo mismo, nos manda a la oposición reflexiva, y en eso duramos otros tantos años nosotros por fuera del poder. El poder influye, el poder sirve. Cuando el Partido Conservador, en el momento de Pastrana, llegamos a tener
alrededor de 30 senadores. Con Uribe ya bajamos a 22. Y con Santos, Dios quiera nos mantengamos, si no nos va a rebajar, porque el poder va influyendo igualmente, porque se va haciendo políticas, hasta las absorben las políticas de nosotros, pero son ellos los que tienen el sartén por el mango y la van haciendo por todo el país. Desde luego eso no es todo, pero eso influye, eso es uno de los factores que puede influir en los temas. Y el Partido Conservador ha estado como un partido que decide, ayuda a decidir, pero no hemos tenido últimamente la figura que podamos mostrar ante el país. Pero además pues, tenemos que en otra consideración, el Partido Conservador es minoría, realmente es una minoría. El partido grande en este país es el Partido Liberal, pese a que el Partido Liberal es igualmente conservador en su ideología que el Partido Conservador. Lo que pasa es que tiene una línea liberalizante, pero en sí todo el conglomerado liberal es una gran mayoría y eso hay que reconocerlo, no de ahorita, de hace mucho tiempo. Y hay otros factores que pueden influir en que no tengamos la posibilidad de tener candidato presidencial. Senador, usted habla de una cabeza. El nombre de Alejandro Ordóñez, hoy Procurador de la República, ¿cómo le suena al senador Corso? Yo creo que le está haciendo un oficio muy importante en todos los temas del país. Es un procurador. Hoy día tenemos un procurador y una contralora muy importantes en el país. Es la mejor llave que hemos tenido desde hace muchísimos tiempos con claridad jurídica. Y han tocado todos los temas, han tocado el tema de víctimas, de conflicto, opinan sobre el tema del conflicto, opinan sobre el tema de la familia, opinan sobre el tema del derecho a la vida, sobre el tema de la niñez, sobre normas constitucionales, sobre derecho internacional, como la Contralora también ha opinado sobre temas financieros y regulación del tema financiero y la inversión social y otros temas más. Es decir, el país hoy en día cuenta con unos baluartes muy grandes, diferentes al Poder Ejecutivo. Por eso Alejandro Ordóñez hoy mucha gente lo ve también como un posible candidato a la presidencia. Pero yo creo que Alejandro, en mi opinión, debería terminar su periodo. Es un procurador que le sirve al país, es un procurador que está al tanto de las otras políticas que va haciendo el gobierno. Bueno, de un liberalismo que tiene una tendencia también hacia la izquierda, con una fracción atea. Este es un conservador muy católico. Entonces esas dos fuerzas son importantes porque el país se va identificando, pero no en las personas sino en las políticas. Mire que hoy el país opina sobre el aborto, el país opina sobre la familia, sobre lo que tú preguntaste, sobre el matrimonio de la misma pareja, si debe haber matrimonio o no debe haber matrimonio, si debe haber adopción o no debe haber adopción. En fin, sobre todos los temas que se opinan, tenemos a un país pensante, cada vez más comprometido en opinar. Hoy en día están haciendo mucho la fracción entre China de Confucio o de Mao y Norteamérica, y sobre lo que fueron los griegos y sobre lo que ha sido Norteamérica o el estado de California, si es el votante que opina o es el que delibera. Yo creo que el país está cambiando la política y está haciendo una transformación a una política deliberante. Hoy todo el mundo delibera. ¿Y sabe por qué? Por esto, a través de los medios, de ustedes los periodistas, de las redes sociales, del Facebook. Bueno, a Mubarak lo tumbaron en Egipto. Sí, claro. Y pensaron que eso iba a ser una corriente del Medio Oriente y pensaron que así iban a tumbar a China y no ocurrió eso. Siendo que China tiene una burocracia gigantesca y unas cosas gigantescas para manejar miles de ciudadanos. De tal manera que es un mundo convulsionado, pero es un mundo interesantísimo. Estamos viviendo como un cambio de era, un momento donde la política está volviendo más deliberante que el voto. Por eso cada reunión que se haga opinar a la gente, me parece más productivo que aquellos que compran un voto. Porque ayer hablábamos con Piedad Córdoba y me hacía reflexionar, cuando ella está en el Congreso de la República, todos los congresistas eran buenos. Hoy habla de camarillas. O sea, ¿por qué esos cambios cuando están adentro están por fuera? Pues es que uno a Piedad Córdoba hay que
tratar de identificarla bien en su pensamiento, porque realmente ella está muy metida en la línea de Chávez y desde luego hoy en día en la línea de Maduro. Mire que yo le estoy hablando desde un contexto mundial diferente, de tal manera que tenemos visiones muy diferentes y pues ella está en un tema latino y se mueve mucho en otras cosas. Hoy en día viajo, por ejemplo, mucho a Chocó. Conozco mucho la pobreza de Chocó, conozco la pobreza del sur de Bolívar, del Cesar y de Magdalena. Conozco mucha y estoy ayudando a muchos sectores pobres del país, donde en un momento dado Piedad Córdoba hizo tránsito por allá, pero tienen otro concepto de ella diferente como la política de la que tienen hoy en día. De tal manera que mire cómo son de cambiantes las opiniones en un lado y en otro. Colombia es un país fuerte, rico, pues, en ciertos términos. ¿Por qué se ve tanta pobreza? ¿Por qué tanta diferencia? La desigualdad en Colombia es muy grande. Yo creo que mucho se debe también al sistema. Es un país donde el poder ejecutivo se ha concentrado tanto, que además arreglan con 4 o 5 grupos económicos, y de ahí para abajo tienen un manejo total del resto, y las finanzas grandes están en una cúpula superior. Pero de ahí para abajo hay unas diferencias en su economía y en su gente. Persona, y yo lo traté de hacer hablando del equilibrio de poderes, que plantee eso, de romper esa estructura, pues la va a llevar muy dura, porque se le vienen los medios de comunicación que tienen una relación muy cercana con los grupos económicos y te van a dar en Bogotá muy duro. Luego ese ejercicio hay que seguirlo luchando y haciendo, porque el país tiene que llegar en algo, en un sentido social. Esto no puede seguir siendo un país de una gran pobreza y un país de unas grandes riquezas. Nosotros tenemos que buscar servidores públicos también que tengan ese sentido social, que lleguen a todos lados, que busquen que la economía llegue a esos sectores. A veces la economía se maneja desde un pupitre en Bogotá y allá la persona que sientan de ministro, sientan de ciertos cargos, creen que tienen toda la razón y nunca han ido a hacer la política, nunca han estado de mano con la niñez, con los niños que tienen enfermedades básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros realmente necesitamos una revolución pacífica, pero en un sentido social. En ese momento yo creo que el país empieza a desarrollarse. Por ejemplo, en el sector educativo necesitamos un país mucho más sólido, más pujante, donde la diferencia del conocimiento no sea tan grande. Hoy en día tenemos muchachos volando y unos colegios donde están volando, eso está bien. De eso no es para rebajarlo, sino para que los niños pobres, si no conocen un computador, pues tengan la gran oportunidad también de tenerlo, o de igualdad en las comunicaciones. De eso se trata el COMPES del Catatumbo, de buscar fortalecer toda una zona grande que hay en nuestro departamento de una inmensa pobreza. No tienen ni luz, no tienen transporte, no tienen redes inalámbricas, no tienen igualmente medios de comunicación. Es decir, nosotros encontramos en el país unas zonas realmente muy atrasadas, muy desiguales, sin hablar de los indígenas de todo el resto del país y otra gente, las negritudes, etcétera, etcétera. Senador, regresemos al norte de Santander y entremos al tema político. Estamos a un año, podríamos decirlo, de las próximas elecciones. ¿Cómo está su grupo? Y lo he dicho, y si no tendría que decirle lo contrario, si fuera así. Su grupo es muy consolidado, muy fuerte. Senado seguramente va a repetir Juan Manuel Corzo Román con la Cámara de Carlos León. ¿Han pensado en otra Cámara? No hemos formado todavía ningún esquema, estamos trabajando. Tenemos una ventaja, cada uno de los miembros del movimiento que lo quieren porque cada uno es parte del movimiento y tiene su esquema y tienen adeptos y tiene gente importante, están trabajando y trabajan permanentemente. Yo me he dado la tarea de caminar y caminar y caminar, no solamente en el departamento sino por todo el país. Y veo que sí, es un movimiento que la gente que lo conoce a uno sabe cómo somos nosotros, que tenemos un compromiso como servidores públicos de llevar desarrollo a ciertos lugares. Y eso hace que el movimiento, como vayamos nosotros valorando ese trabajo, vamos viendo igualmente paralelamente qué posibilidades tenemos electorales para la próxima elección. Y ahí vamos ensamblando el momento, si
la Cámara necesita más fuerza, si se puede repartir, si hablamos con todo el esquema conservador de partido, porque no es mirar el movimiento en otros aislados. Yo creo que yo tengo que seguir trabajando con los otros senadores, hablando, bueno, cómo estamos, cómo armamos Norte de Santander, cómo están las cámaras, cuánta votación va a sacar el Partido Conservador, cuántas cámaras cabrán, quiénes deben impulsarse, quiénes no, dentro de una libre competencia de los 5 candidatos que hayan. En fin, todo eso se va armando de acuerdo al trabajo individual de cada movimiento, pero igualmente sentándose todos y desde luego jalonando los propios. Usted es una persona que conoce bien la parte política del Norte de Santander. ¿Se piensa que sube Juan Carlos García al Senado, baja a la Cámara el senador hoy de la República, Iván Clavijo Contreras? ¿El Partido Conservador, hablando entre Senado y Cámara, van a mantener estas curules? Hoy para que se mantengan los 3 senados del Partido Conservador hay que hacer un trabajo por fuera. El departamento no nos da a nosotros solamente por la razón de que para hablar del Senado hay que conocer también la estructura nacional. De tal manera, ¿cuántos senadores va a sacar el Partido Conservador? ¿Cuántos va a sacar la U? ¿Cuánto el Partido Liberal? ¿Cuánto Cambio Radical? Y ahí uno como dice, hombre, el Partido Conservador va a sacar los mismos 22, va a subir a 24, va a bajar a 18. Esa matemática hay que hacerla. Y ahí miraremos si el partido sacará en Norte de Santander 2 o 3. Las fórmulas todas valen. Todo está planteado, todo está abierto, y quienes suban o bajen también está abierto. De tal manera que yo creo que lo importante para el Norte de Santander realmente, y tenemos que valorarlo, es que los parlamentarios sigan haciendo un ejercicio disciplinado, juicioso. Yo por eso, hoy en día, de ser de los veteranos ya de la política en Norte de Santander, yo ya llevo 17 años en el Parlamento colombiano, tengo que valorar el trabajo que hace Carlos León. Es un muy buen parlamentario, un buen representante, hace debates, hace gestión. Tengo que valorar a Ciro Rodríguez, lo hace bien. Tengo que valorar a Carlos Chacón. Realmente esos 3 representantes me gustan mucho. Y lo digo ya como viejo, como papá de ellos. Como igualmente veo hoy a los senadores del partido muy juiciosos, y a los senadores están juiciosos todos y están trabajando arduamente, de tal manera que esas combinaciones vendrán. Desde luego que eso a veces no importa el trabajo que hagan, en legislativo que hagan o de gestión que hagan, parlamento, porque a veces la gente no le pone mucha atención a eso, pero el Norte de Santander tiene que ir valorando realmente la calidad de sus parlamentarios también, por lo que le decía al principio de este discurso, que la política está cambiando mundialmente hacia un estado deliberante. Hemos visto un estado gendarme, hemos visto un estado intervencionista, hemos visto un estado participativo, hemos visto un estado de votación 1 a 1, y hoy yo creo que el mundo está cambiando, es una teoría mía, a un estado deliberante. Eso pasaba en Grecia, y estamos volviendo a hacer como una transformación histórica a los orígenes de la democracia. Hablábamos con el representante Alejandro Carlos Chacón, que a propósito ya es como hijo adoptivo, ya tiene residencia en la ciudad de Pamplona, y le preguntaba por qué se ha perdido tanto el debate beligerante precisamente del Congreso, y él me decía, por la misma justicia, porque es que hoy corre, mañana corre cualquiera, un anónimo, y empapela a cualquiera. Entonces, eso como que tiene el congresista, o al diputado, o al concejal, como alerta pues a que mañana lo estén investigando, porque todo es un desgaste. El equilibrio de los poderes. Hoy el poder, cuando eso es como una mesa, está el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Pero este poder desde la Constitución del 91 lo han ido rebajando y lo han ido rebajando. Ya la Corte legisla, ya el Ejecutivo es el que manda las leyes. Nosotros cada vez quitamos menos funciones. Pero además a través de los medios nosotros somos, los problemas de todo el país somos nosotros. Resulta que nosotros no tenemos el manejo de ni de recursos ni de cosas. Hay posibilidad de que hayan parlamentarios corruptos, pero realmente en su gran mayoría el poder nos han ido desechando. Nosotros tenemos un estado donde el poder ejecutivo ya se está acercando mucho casi al estado soberano. Es un solo hombre determinando las políticas de Colombia. Es un solo hombre que representa al pueblo
a la desigualdad que ha pasado, porque usted me preguntaba por qué hay una desigualdad, pero es que el Congreso debería ser la voz, y así está, la voz del pueblo, y debería representar. Hoy la gente han macartizado tanto al Congreso que nosotros estamos en los peores niveles. Cualquier cosa que nosotros presentemos lo toman a mal. Entonces nos toca cuidarnos en qué decimos, qué valoramos. Un discurso nos llevan a la Corte. Es el único Congreso, y yo soy el presidente de la Unión Interparlamentaria en Colombia, que es un organismo como la ONU, tan grande porque en otros estados es estados parlamentarios, no presidencialistas. Los presidencialistas son poquitos, los estados parlamentarios son muchos más. El estado parlamentario escoge al primer ministro, y así el pueblo tiene una democracia más directa. Pues no, nosotros no tenemos ni segunda instancia. Entonces cualquier cosa que digamos nos pueden llevar a la Corte y nos empapelan. Ayer precisamente vino la Corte, unos delegados de la Corte con mi abogado por un denuncio que me pusieron. Cada 15 días me ponen un denuncio penal por alguna cosa y no aparecieron los denunciantes. Pero ha salido avante. Sí, porque no consiguen pruebas, es hablar y hablar mal y hablar mal. Entonces, Pero no es el caso mío, es el caso de que mueven todo el aparato judicial y en eso van agotando igualmente también el ejercicio de uno. Tú le tienes que ponerte a buscar pruebas, a pagar el abogado, pagarle el viaje al abogado, que venga a diligencias, y realmente eso lo va alterando a uno, lo va sacando de la esfera. Y en Bogotá pues se va creando una fama de que uno tiene algunos alcances de vicios de personalidad o de negocios o cosas que no son reales, y pues lamentablemente eso no le pasa a Corso, le pasa a muchos en muchas partes del país. El tema de los anónimos. Cualquier persona no se identifica, pero pone un anónimo y dice lo que quiera decir y denigra a la persona. ¿Qué credibilidad? Blasfema a la gente. Y eso le dan toda la credibilidad y te abren un proceso en la Corte. Eso le decía a la Presidenta de la Corte precisamente, que no se puede entender que un anónimo tiene tanta fuerza que pues acaba con cualquiera. Además pues hay gente que le gusta pasar al Ejecutivo y gobernar, y hay mucha gente que le gusta ser alcalde, gobernador o presidente de la República, o ministro o superintendente. Pero existen algunos que somos solamente legisladores, pero eso nos debilita de verdad la posibilidad de legislar para equilibrar los poderes, para estar atentos de que la plata se maneje bien, de que los grandes recursos se manejen bien en el país, porque hay muchas cosas que no se toca y no se dice a través de los medios. La relación con el alcalde de la ciudad de Pamplona. Yo conozco a Carlos desde hace mucho tiempo, perteneció a nuestro movimiento. Él tomó un camino, me parece muy apropiado, de pasar casi, porque los alcaldes son coadministradores, pero a mí me parece que realmente son más, esto es por una tradición de Castilla, pero realmente son legisladores, los concejales, hacen sus acuerdos municipales. Este muchacho es un muchacho bueno, es un muchacho que la ciudad de Pamplona lo va a seguir valorando. Es de los alcaldes que ve uno en Bogotá haciendo gestión, que está preocupado por su ciudad. En el Club Comercio en Cúcuta nos tocó agarrarnos muy fuerte con Germán Vargas, porque le quiso quitar la plata a Ocaña y la Pamplona, y armó un show de que eso era por corrupción y tal. Eso no era el cuento, se la quería llevar era para la costa, no sé para dónde, la plata, y de hecho ha tocado una lucha muy grande para salvar aquí las casas de Pamplona y para poder lograr desenglobar el lote que tiene con el ministerio, y le han dado vueltas, pero él no se cansa, él sigue ahí y va sacando sus proyectos. Es importante tener un alcalde que con respeto, como lo hace él, con tranquilidad, con virtudes personales, vaya saliendo adelante. Lo busca uno para que le ayude a hacer gestión ante el Ministerio de Hacienda y otros ministerios de Educación, de Salud, al que sea lo va buscando uno para conseguir recursos. Y yo creo que va a terminar haciendo una muy buena gestión por el bien de los pamploneses. Creo la credibilidad política de los pamploneses. Recuerde que hubo un periodo casi negro de Pamplona que perdió la credibilidad. Hoy asistimos a una reunión de jóvenes de Pamplona y eso me gusta mucho porque están naciendo nuevas figuras y eso va renovando la política y le va dando fe a la gente. La política además genera mucha expectativa y eso va a generar una buena expectativa. Usted nombró a Germán Vargas Lleras, que es todo un personaje.
Lo vi en aquella discusión precisamente a su señoría con el Club Comercio. Hoy que ya se retira del ministerio y está liderando la reelección de Santos, ¿cómo lo ve? Él es una persona, un gran trabajadora política, sabe la manzanilla política, se mueve muy bien, es hábil, tiene poder, mucho poder. Yo creo que es hoy por hoy la persona con más poder, pero a veces su personalidad y su genio hace trastadas. Entonces a veces también mira por encima del hombro a los parroquianos o a la gente de las provincias, y a veces toca ponérsele bravo y decirle, oiga, no, aquí en Pamplona fue donde empezaron la revolución también de los comuneros, y aquí en Pamplona fue donde se hicieron las grandes gestas libertadoras, y aquí y allá a Santander, en Cúcuta también, fue un personaje muy importante. Nosotros aquí no nos va a sacar con espejitos del monte, aquí sabemos de política, y acá pues también toca a veces pararse así fuerte para decirles que nosotros también tenemos mucho carácter. No, es que es cierto, me da risa porque lo vi ese día en el Club Comercio y toda la prensa que estábamos ahí, mira, el senador Corzo está dándole el tate quieto ahí a Germán Vargas Lleras, todavía ministro de Vivienda. Él acostumbra a veces a hacer ese show y le dice a los alcaldes que son corruptos y todo. Y resulta que las cosas se manejan en otro cuento allá en Bogotá. Entonces uno también tiene que hacer respetar a los propios, con o sin la razón, pero pues un muchacho como el alcalde de Pamplona no puede llegar a decir que es que está haciendo cosas malas, o el alcalde de Ocaña que está haciendo las cosas mal, cuando se está tratando de salir adelante en unos municipios muy pobres. Y usted sabe la responsabilidad, los alcaldes no solamente no les alcanza la plata porque, por ejemplo, una ciudad como Pamplona, donde hay tanto desempleo, donde la gente a veces no tiene con qué pagar el predial y hace que sus finanzas sean tan débiles y su industria y comercio son tan débiles, pues que el alcalde de Pamplona se sienta en el despacho, y así son los alcaldes de nuestros pueblos, de su sueldo les toca ir repartiendo la platica al campesino y ayudar y mirar cómo se hace y apalancarse con los parlamentarios. Nosotros nos toca hacer una política casi de pobreza, de tal manera que en los temas hay que tratar a la gente con cariño. Colombia es una Colombia solidaria, es una Colombia donde entre los vecinos nos ayudamos, y si estoy hablando de un país de unión, de entendimiento, pues a veces le toca a uno también ponerse bravo para que cojamos por el camino que le toca a nuestros alcaldes. Senador, con toda la problemática que tiene Pamplona, uno no entiende a veces las medidas, y no es que uno quiera pasar por encima de la norma, porque ahí existe, pero es el caso de la DIAN con los comerciantes, absurdo. Con la gente, eso no lo puede uno entender. Este director de la DIAN, formado en altas escuelas norteamericanas y europeas, y que no ha salido de Bogotá, yo creo que no conoce Chía. Él cree, y también como lo hizo en Pamplona, lo hizo en Cúcuta de Parón Puente dijo que todos los cucuteños eran contrabandistas, y acá llegó a Pamplona a asaltar a la gente. Nos tiene una directora de la DIAN que no conoce Cúcuta, no conoce la idiosincrasia de la gente y no quiere a la gente, pero además nos trata mal verbalmente en los círculos sociales. Entonces dice uno, hay equivocaciones del centro, este gobierno tiene que sacudir un poquito ese centralismo. Nosotros le dimos facultades, hicimos la LOT, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, para que se descentralizaran funciones, pero aquí nos vuelven y nos mandan en una entidad desconcentrada, no descentralizada, desconcentrada, a una señora con todas las facultades, y cuando viene en semejante situación, con semejante situación que tenemos con Venezuela, nuestra gente aguantando hambre, para que vengan aquí a asaltar a la pobre gente. Hombre, contrabandista no es un tipo que tenga una vecindad con un país, y de eso se trata la ley orgánica, de que nosotros podamos hacer trato con la vecindad, sea del otro país o de otro departamento, para comerciar y para hacer desarrollo sostenible. Pero porque yo cojo unas leches, o cojo unas harinas, o cojo unas cosas, no puedo tratar a todo el mundo, asaltarlo primero, y segundo decir que son unos contrabandistas. El trato ha sido desmedido, ese muchacho no tiene el país, ese sabe de Santa Fe y no sale de Bogotá. Bueno, ya, senador, para terminar, ¿qué mensaje usted le quiere dar a la gente de la provincia, de todo el país, del norte de Santander? Del norte de Santander, yo creo que el ejercicio de este periodo ha sido bueno. Las presidencias van a servir de lo que han pasado del Congreso de la República, tanto mía como del senador Cristo. Eso va a ayudar, lamentablemente va a estar un poco demorado,
y tenemos pues en eso las obras van a ir llegando paulatinamente. Tenemos una segunda circunstancia y es el tema con Venezuela. Eso nos va a llevar a nosotros a una economía muy inestable y muy frágil. Eso va a hacer que busquemos alternativas también de comerciar con el centro, ¿no? con Venezuela, e ir proyectando hacia futuro a través de la educación y otras medidas, ir fortaleciendo esas universidades y ir fortaleciendo ciertas cosas para ir buscando que nuestro hábito de comerciante se vaya cambiando al hábito industrial y empezar a mirar con toda esta apertura de TLCs que se ha hecho en Colombia, a mirar cómo nuestra región podemos empezar a proyectar esa industria, ¿no? En el tema agrario, que es tan importante, por ejemplo en Pamplona, aquí estuvo un cura muy importante, que fue el cura Maldonado, de acá de Pamplona, que armó las cooperativas agrícolas en Cucutilla, ¿se acuerda usted? Creo que fue un visionario, porque el agro acá es de minifundios. Acá va a tocar que los alcaldes, como igualmente las universidades, empiecen a trabajar en la unión de cooperativas. Y me trae a la memoria, por su pregunta, de ese tema en el sector agrario. Los agricultores tienen que empezar a mirar qué alternativas, no en una finquita, porque una finquita pequeña, un minifundio no alcanza a exportar, se necesitan toneladas de toneladas, pero sí volver a ciertos sectores. Por ejemplo, la parte alta de Pamplona, mirar si vuelven y siembran cebada, pero no una finquita, no una hectárea, sino mirar, toca hacer políticas generales sobre eso. Yo de agro no sé casi de cultivos, pero sobre ese tema me parece que los técnicos sabrán que orientar sobre ese tema. Tenemos un gran ejemplo, hay que reestudiar lo que el cura Maldonado en Cucutilla hizo. Bueno, muy amable al senador de la República, Juan Manuel Corzo Román, por estar en agendaldia.net y Confrontación, el espacio de la libre expresión. Quiero darle los agradecimientos al restaurante El Solar, que nos permitió grabar aquí, a su propietario José Clemente Montañez. Con la cámara de Freddy Omar Villamizar les habló Julio César Peñora Núñez. Buenas noches.